4:17 de la mañana, hora Venezuela. Un F-35A Lightning Seconds, con el código de cola AF951 y pilotado por el mayor Ethan Viper Morrison, cruzaba el espacio aéreo internacional sobre el Mar Caribe a una altitud de 12.000 metros, completamente invisible para los sistemas de radar venezolanos que barrían incesantemente el horizonte en busca de amenazas. Su misión, clasificada como prioridad alfa en los archivos del Comando Sur de Estados Unidos, era localizar y neutralizar un sistema móvil de lanzacohetes múltiple, GAD, que según la inteligencia más reciente había sido reposicionado durante las últimas 72 horas a una zona costera estratégica cerca de Puerto Cabello. Este lanzacohetes, operado por una unidad de artillería de élite del ejército bolivariano, representaba una amenaza directa para las operaciones navales estadounidenses en la región, y los planificadores militares en Florida habían determinado que su inacción era absolutamente crítica antes de que pudiera ser utilizado contra objetivos aliados o infraestructura marítima sensible. Morrison, un piloto con 2.840 horas de vuelo acumuladas, incluyendo 940 horas específicamente en el F-35A y 67 misiones de combate real en Medio Oriente, donde había demostrado una precisión excepcional en ataques contra objetivos terrestres fortificados. Había recibido el briefing completo aproximadamente 5 horas antes, cuando todavía era medianoche en la base aérea de Homestead, en Florida. El briefing, conducido por un coronel de inteligencia con 28 años de experiencia en operaciones especiales, había sido extraordinariamente detallado. Incluía imágenes satelitales de alta resolución tomadas apenas 14 horas antes, que mostraban con claridad cristalina el vehículo BM-21 GAD, un camión militar Ural 375D, modificado, que transportaba un paquete de 40 tubos lanzacohetes de 122 kg, cada uno capaz de disparar proyectiles a distancias de hasta 20 kilómetros con ojivas de fragmentación de alto explosivo, que podían devastar áreas del tamaño de un campo de fútbol con una sola la salva completa. El coronel había explicado con voz grave y profesional que el sistema había sido detectado inicialmente por un dron MQ-9 Reaper, que realizaba vigilancia rutinaria sobre la costa venezolana desde una altitud de 8.500 a, operando en modo sigilo electrónico para evitar detección. El Reaper, equipado con un pod de sensores multiespectrales Andestra, que combinaba cámaras ópticas de alta definición, sensores infrarrojos de onda larga y sistemas de detección de movimiento avanzados, había captado la firma térmica distintiva del vehículo cuando los operadores venezolanos cometieron el error crítico de encender el motor diésel del Ural 365 durante aproximadamente 23 minutos para recargar las baterías del sistema de control de fuego. Esa firma térmica, que destacaba como una estrella brillante contra el fondo más frío de la vegetación costera circundante, había sido identificada automáticamente por los algoritmos de inteligencia artificial del sistema del Reaper, que había alertado inmediatamente a los analistas humanos en la estación de control terrestre ubicada en una base clasificada en Panamá. Lo que hacía particularmente peligroso a este BM-21 GAD específico no era solo su capacidad destructiva inherente, sino su ubicación táctica extraordinariamente ventajosa. Los analistas de inteligencia habían determinado, mediante el análisis de docenas de imágenes satelitales tomadas durante los últimos 6 días, que los comandantes venezolanos habían posicionado el lanzacohetes en una pequeña elevación natural, aproximadamente 800 metros tierra adentro, desde la costa, camuflado bajo una densa vegetación de árboles tropicales, pero con línea de visión directa hacia el mar. Esta posición le otorgaba la capacidad de amenazar rutas marítimas vitales, utilizadas diariamente por buques mercantes que transportaban petróleo, gas natural, licuado y contenedores de carga desde puertos del Caribe hacia Estados Unidos y Europa. Más preocupante aún,
La posición también ofrecía cobertura de fuego potencial sobre un estrecho marítimo específico que los submarinos estadounidenses utilizaban regularmente para transitar entre el Atlántico y sus áreas operacionales en el Pacífico. Aunque esta información era tan clasificada que solo un puñado de oficiales superiores en el Pentágono conocían esta ruta exacta. El coronel de inteligencia había señalado con su puntero láser sobre la imagen proyectada indicando los detalles específicos que Morrison necesitaba memorizar. Mayor Morrison. Observe estos 3 elementos críticos, había dicho con tono firme pero educativo. Primero, el vehículo mismo está estacionado bajo este dosel de vegetación densa, lo que significa que estará invisible para sistemas de guía por láser tradicionales y requerirá penetración del dosel para impacto efectivo. Segundo, hay evidencia de al menos 2 vehículos de apoyo estacionados aproximadamente 150 metros al noreste, probablemente conteniendo munición adicional y equipos de recarga, lo cual sugiere que están preparándose para operaciones sostenidas. Tercero, y esto es absolutamente crucial, hay indicios de que han establecido un sistema primitivo de defensa aérea de corto alcance utilizando cañones antiaéreos C-232 de 23 mm montados en camionetas con al menos 2 posiciones identificadas en un radio de 500 mm alrededor del objetivo principal. Morrison había tomado notas meticulosas en su tableta electrónica protegida, capturando cada detalle relevante mientras su cerebro ya comenzaba a procesar las tácticas de aproximación y las opciones de armamento. Sabía por experiencia directa que cada misión de combate real era única, que las variables ambientales, las defensas enemigas y los factores humanos impredecibles se combinaban para crear situaciones que nunca podían replicarse exactamente en simuladores, sin importar cuán avanzados fueran. Había volado suficientes misiones de combate real en Siria, donde había atacado posiciones fortificadas del ISIS, y en Irak, donde había proporcionado apoyo aéreo cercano a fuerzas terrestres aliadas bajo fuego intenso, para comprender visceralmente que la diferencia entre el éxito y el fracaso entre regresar a casa o no regresar nunca, a menudo se reducía a fracciones de segundo de tiempo de reacción y decisiones tomadas instantáneamente bajo presión extrema. El F-35A Lightning, segundo que Morrison pilotaba esa madrugada, era, sin exageración alguna, una de las aeronaves de combate más avanzadas y sofisticadas jamás construidas por la humanidad. Representaba el resultado de más de 20 años de desarrollo tecnológico, investigación aeronáutica de vanguardia e inversión masiva de recursos con un costo unitario que superaba los $80 millones, sin incluir los sistemas de armas, entrenamiento de pilotos ni infraestructura de soporte necesaria. Lo que hacía verdaderamente revolucionario al F-35 no era simplemente su capacidad de sigilo, aunque esta era impresionante por sí misma, sino la fusión sin precedentes de múltiples tecnologías avanzadas en una sola plataforma integrada que transformaba fundamentalmente la naturaleza del combate aéreo moderno. El aspecto más publicitado del F-35, y quizás el más malentendido por observadores externos, era su tecnología de baja observabilidad, comúnmente llamada sigilo. Esta capacidad no significaba que la aeronave fuera literalmente invisible a los radares, como a menudo se malinterpretaba en representaciones cinematográficas, sino que su sección transversal de radar había sido reducida dramáticamente mediante una combinación de diseño aerodinámico específico y materiales absorbentes de radar aplicados sobre toda la superficie externa. El fuselaje del F-35 había sido diseñado desde cero, con ángulos y superficies específicamente calculados para reflejar las ondas electromagnéticas de radar lejos de su fuente emisora, en lugar de devolverlas directamente, lo cual hacía que la aeronave apareciera en las pantallas de radar enemigas como un objeto del tamaño aproximado de una pelota de golf en lugar de como una caza de combate de 13 metros de longitud. Los materiales especiales que cubrían la superficie
cuya composición exacta seguía siendo información altamente clasificada. Absorbían adicionalmente las ondas de radar en lugar de reflejarlas, reduciendo aún más la firma detectable. Pero el verdadero poder del F-35 radicaba en sus sistemas de sensores integrados que proporcionaban a Morrison una conciencia situacional que pilotos de generaciones anteriores literalmente no habrían podido imaginar. El sistema de apertura de sensores distribuidos, conocido por sus siglas en inglés DAS Distributed Aperture System, consistía en 6 cámaras infrarrojas de alta resolución, montadas estratégicamente alrededor del fuselaje de la aeronave, proporcionando cobertura esférica completa de 360 grados sin ningún punto ciego. Estas cámaras no solo detectaban otras aeronaves y misiles, sino que también podían identificar lanzamientos de misiles basándose en sus firmas térmicas, características proporcionando advertencia de amenazas en fracciones de segundo. Más impresionante aún, el sistema proyectaba toda esta información visual directamente en el casco del piloto mediante tecnología de realidad aumentada, lo que significaba que Morrison podía literalmente ver a través del piso de su cabina simplemente mirando hacia abajo, proporcionándole una visión sin obstrucciones del terreno debajo durante aproximaciones de ataque. El sistema de radar AN/APG-81 del F-35 era igualmente revolucionario, utilizando tecnología de matriz de escaneo electrónico activo, AESA por sus siglas en inglés, que le permitía rastrear simultáneamente docenas de objetivos aéreos y terrestres mientras mantenía modo de baja probabilidad de interceptación, lo cual hacía extremadamente difícil para sistemas enemigos detectar que estaban siendo escaneados. Este radar podía operar en múltiples modos, simultáneamente rastreando aeronaves enemigas, mientras simultáneamente mapeaba el terreno debajo y designaba objetivos terrestres para ataque. Todo sin necesidad de que Morrison cambiara manualmente entre modos como habría sido necesario en generaciones anteriores de cazas. Morrison había despegado de Homestead a las 20:03 de la madrugada con los posquemadores de su motor Pratt & Whitney F-35 encendidos a máxima potencia, generando aproximadamente 500 kilos de empuje, que aceleraron el F-35A por la pista de 3048 mt, hasta alcanzar velocidad de rotación de 240 km/h en solo 18 segundos. La sensación de aceleración brutal que literalmente presionaba su cuerpo contra el respaldo del asiento eyectable. Martin Baker US-16E, con una fuerza equivalente a 1.8 veces. Su peso corporal era algo a lo que nunca terminaba de acostumbrarse a pesar de sus miles de horas de vuelo. Cada despegue seguía sintiéndose como si un puño gigantesco lo empujara hacia atrás, en un corredor de ruido y vibración controlados. Había tirado de la palanca de control suavemente cuando alcanzó la velocidad correcta, sintiendo cómo el tren de aterrizaje delantero se elevaba primero, seguido por el tren principal, y luego el F-35 estaba en el aire ascendiendo con un ángulo de 25 grados hacia el cielo de Florida, todavía oscuro en esas horas previas al amanecer, con las luces de la costa reduciéndose rápidamente a una línea difusa en el horizonte, una vez que alcanzó 8.000 pies de altitud, aproximadamente 8 minutos después del despegue. Morrison había apagado los posquemadores y ajustado el motor a potencia de crucero militar estándar, que proporcionaba 12,707 lions de empuje, suficiente para mantener velocidad de crucero de 850 mph, mientras conservaba combustible para la misión prolongada que tenía por delante. Desde la cabina, el mundo exterior era casi una mancha negra uniforme abajo. El Caribe era una masa oscura sin contornos definidos. Arriba, un cielo limpio salpicado de estrellas que reforzaban la sensación de que el avión avanzaba solo. Separado del resto del mundo, ese resplandor convertía la cabina en una burbuja de datos suspendida sobre un mar completamente negro. El plan de vuelo lo llevaría directamente sobre Cuba,
manteniéndose en espacio aéreo internacional, pero lo suficientemente cerca de la isla para que los radares cubanos, si es que estaban prestando atención y si es que sus equipos soviéticos antiguos seguían funcionando correctamente, detectaran algo, aunque probablemente solo verían un eco de radar mínimo y confuso, que descartarían como interferencia o un contacto falso. Durante las 2 horas y 14 minutos de vuelo hacia el área operacional, Morrison había mantenido vigilancia constante sobre todos sus sistemas mientras simultáneamente repasaba mentalmente cada fase de la misión planificada, siguiendo la ruta en el mapa táctico como si la hubiera volado en simulador. Había verificado periódicamente que sus 4 bombas GBU-53B Stormbreaker, también conocidas como SDB-SOD o Small Diameter Bomb Day, estaban correctamente montadas en las bahías de armas internas, 2 en cada bahía, con todos los sistemas de guía mostrando verde en sus pantallas de diagnóstico. La GBU-53B era el armamento perfecto para esta misión específica, representando uno de los sistemas de munición guiada más avanzados en el inventario estadounidense. Cada bomba pesaba solo 93 kilogramos. Pero no dejes que ese peso relativamente ligero te engañe sobre su capacidad destructiva. La ojiva contenía aproximadamente 45 kilos de explosivo de alto poder, suficiente para destruir completamente un vehículo blindado o penetrar más de 3 puntos de concreto reforzado. Lo que hacía verdaderamente especial a la Stormbreaker era su sistema de guía trimodo, que combinaba guía por GPS INES para navegación general, un buscador de radar de apertura sintética de onda milimétrica para penetración de nubes y vegetación, y un sensor infrarrojo de onda media para identificación precisa de objetivos. Esta combinación significaba que la bomba podía encontrar y golpear objetivos con precisión de un MTATI, incluso en condiciones meteorológicas adversas que cegaban completamente sistemas de guía láser tradicionales. Incluso cuando el objetivo estaba oculto bajo vegetación densa o camuflaje, e incluso si el objetivo se movía después de que la bomba fuera lanzada, ya que el buscador de la bomba podía rastrear movimiento y ajustar su trayectoria en tiempo real. A las 4:09 de la mañana, 8 minutos antes de la hora actual en nuestro relato, Morrison había cruzado a espacio aéreo internacional directamente al norte de la costa venezolana, manteniendo distancia de aproximadamente 45 kilómetros de las aguas territoriales de Venezuela, para evitar cualquier incidente diplomático innecesario. Había activado su sistema de guerra electrónica ANASCO-239, que inmediatamente comenzó a escanear el espectro electromagnético buscando emisiones de radar venezolanas. El sistema detectó múltiples radares de vigilancia aérea, operando desde bases venezolanas, incluyendo un radar de largo alcance P-18 Spoon Rest, de fabricación soviética, que transmitía desde una instalación cerca de Maracaibo. Pero ninguno de estos sistemas mostraba indicación alguna de estar rastreando el F-35. Morrison sonrió levemente dentro de su casco, satisfecho, pero no sorprendido. La tecnología de sigilo estaba funcionando exactamente como estaba diseñada. Había comenzado entonces su descenso gradual, reduciendo altitud de 12.000 metros a 8.000 metros durante un periodo de 6 minutos, manteniendo velocidad constante y evitando maniobras bruscas que pudieran aumentar temporalmente su firma de radar. Su sistema de navegación inercial, constantemente actualizado por señales GPS, encriptadas de la constelación de satélites militares estadounidenses, le mostraba que estaba exactamente en el punto planificado de inicio de aproximación. A 82 kilómetros del objetivo, ahora venía la parte delicada de la misión, la fase donde años de entrenamiento y docenas de misiones de combate anteriores tendrían que fusionarse con juicio instantáneo y ejecución perfecta. Morrison activó el modo de ataque aire-tierra en su computadora de misión, lo cual reconfiguró automáticamente todos sus sistemas de sensores para optimizarlos para detección y designación de objetivos terrestres. Su radar, ANSI APG-81, cambió a modo de apertura sintética de alta resolución,
comenzando a escanear el área costera donde se esperaba que estuviera el BM-21. La pantalla táctica multifunción montada directamente frente a él comenzó a mostrar una imagen de radar detallada del terreno, con resolución suficiente para distinguir vehículos individuales de edificios, árboles de estructuras artificiales. Era como tener visión de rayos X del mundo debajo de él, una capacidad que todavía le parecía casi mágica, incluso después de cientos de horas utilizando el sistema. Mientras tanto, aproximadamente 800 metros tierra adentro desde la línea costera venezolana, en la ubicación exacta que Morrison estaba escaneando con su radar avanzado, una escena muy diferente se desarrollaba bajo el dosel de vegetación tropical que ocultaba el sistema BM-21 GRAD de observación directa desde arriba. El capitán Roberto Trueno Medina, comandante de la unidad de artillería responsable del lanzacohetes, estaba de pie junto al vehículo Ural 375D, sosteniendo una taza de café negro fuerte mientras supervisaba las actividades de preparación de su equipo de 12 hombres. Medina, un oficial con 16 años de servicio militar que había ascendido desde soldado raso hasta su posición actual de capitán mediante pura competencia y dedicación. Se sentía simultáneamente orgulloso de la confianza que el comando superior había depositado en su unidad al asignarles esta posición táctica crucial y también profundamente nervioso sobre las implicaciones de lo que podría suceder si efectivamente recibían órdenes de emplear el sistema contra objetivos reales. El BM-21 GRAD bajo su comando era un sistema de armas que combinaba simplicidad brutal con efectividad devastadora. Desarrollado originalmente por la Unión Soviética en la década de los 60, el diseño había demostrado ser tan efectivo que todavía permanecía en servicio activo en más de 50 países alrededor del mundo. Más de 60 años después de su introducción inicial, el concepto operacional era elegantemente simple. Montar 40 tubos lanzacohetes en paralelo sobre la parte trasera de un camión militar robusto. Cargar cada tubo con un cohete de 120 metros que contenía aproximadamente 20 kiloblots de explosivo de alto poder, y luego disparar toda la salva en un periodo de aproximadamente 20 segundos, saturando un área del tamaño de un campo de fútbol con fragmentación letal que podía destruir vehículos sin blindaje, matar personal expuesto y causar daño significativo, incluso a estructuras fortificadas ligeramente. Lo que hacía particularmente letal al BM-21 no era la precisión de cada cohete individual, que era admitidamente bastante pobre con desviaciones de hasta 500 metros a máximo alcance, sino el efecto acumulativo de 40 cohetes, impactando aproximadamente la misma área general en rápida sucesión. Enemigos que sobrevivían el primer impacto frecuentemente eran alcanzados por el segundo, tercero o décimo impacto. La dispersión natural de los cohetes, que sería considerada un defecto en sistemas de artillería de precisión, era en realidad una ventaja táctica porque garantizaba que toda el área objetivo fuera cubierta uniformemente en lugar de que múltiples cohetes desperdiciaran su poder destructivo, impactando exactamente el mismo punto. Medina había posicionado su vehículo cuidadosamente bajo el dosel natural formado por 3 árboles grandes, cuyas ramas entrelazadas proporcionaban cobertura superior casi completa, que sería visible desde arriba. Adicionalmente, su equipo había cortado ramas adicionales y las había colocado estratégicamente sobre y alrededor del vehículo para romper su silueta rectangular distintiva, haciendo más difícil identificarlo como un objetivo militar, incluso si alguien lograba obtener una vista directa. Los tubos lanzacohetes estaban actualmente en posición horizontal de transporte, lo cual reducía adicionalmente el perfil visual del vehículo. Aunque podían ser elevados a posición de disparo de 45 grados en menos de 2 minutos, si recibían órdenes de prepararse para acción inmediata. Los 2 vehículos de soporte que los analistas estadounidenses habían identificado correctamente en las imágenes satelitales eran camiones Ural 4320 más pequeños.
cada uno cargado con aproximadamente 80 cohetes de reabastecimiento en sus contenedores de almacenamiento. Suficiente munición para permitir que el BM-21 disparara 2 salvas completas adicionales después de agotar su carga inicial. Medina había insistido en mantener estos vehículos de munición a distancia segura del lanzacohetes principal, precisamente porque comprendía que si el lanzacohetes era atacado, la explosión subsecuente sería absolutamente catastrófica si los vehículos de munición estaban demasiado cerca. Una explosión simpática de 160 cohetes adicionales crearía una bola de fuego equivalente a varias toneladas de TNT, que sería visible desde 50 kilómetros de distancia. Las 2 posiciones de cañones antiaéreos CTU-232, que los estadounidenses también habían detectado, eran un intento primitivo, pero sincero, de proporcionar alguna capacidad de defensa aérea de corto alcance contra amenazas de baja altitud. Cada consistía en 2 cañones automáticos de 23 mm montados en paralelo sobre un remolque que podía ser remolcado por camioneta y desplegado rápidamente. Los cañones podían disparar proyectiles de alto explosivo incendiario a velocidad de 400 disparos por minuto por barril, combinados 800 disparos por minuto para el sistema completo, creando una cortina de fuego que teóricamente podía derribar helicópteros, drones o aeronaves de ataque volando a baja altitud. En la práctica, sin embargo, Medina era suficientemente realista para comprender que si Estados Unidos decidía atacar su posición, probablemente enviarían algo considerablemente más sofisticado que un helicóptero o dron vulnerable. Y los cañones CU-232, operados por artilleros con entrenamiento básico, tendrían aproximadamente 0% de probabilidad de derribar un caza moderno volando a alta velocidad y altitud. Lo que Medina no sabía y no podía saber, dado que carecía de acceso a inteligencia en tiempo real sobre operaciones aéreas estadounidenses, era que en ese preciso momento, aproximadamente 82 kilómetros al norte de su posición, Morrison estaba observando su ubicación exacta en la pantalla de radar de alta resolución del F-35 y que ya había comenzado el proceso de designación de objetivo que culminaría en la destrucción de su BM-22 Scrad. En los próximos minutos, la tecnología de sigilo del F-35 significaba que el radar P-18 venezolano, a pesar de estar operando a plena potencia y escaneando activamente el espacio aéreo, era completamente incapaz de detectar la presencia de Morrison. Era como si el F-35 fuera un fantasma invisible e intangible, acechando en el cielo oscuro de la madrugada mientras se preparaba para atacar. Morrison estudió cuidadosamente la imagen de radar en su pantalla, comparándola mentalmente con las imágenes satelitales que había memorizado durante el briefing. Identificó rápidamente la ubicación del objetivo principal, basándose en el patrón característico de retorno de radar del vehículo Ural 375D, que tenía dimensiones y formas específicas que lo hacían distinguible de vehículos civiles. El sistema de fusión de sensores del F-35 automáticamente superpuso un recuadro verde parpadeo alrededor del contacto, indicando que la computadora también había identificado el objetivo como un vehículo militar. Morrison tocó la pantalla táctil directamente sobre el contacto, designándolo como objetivo primario 1. Inmediatamente la computadora de emisión calculó automáticamente la solución de ataque óptima, considerando docenas de variables, incluyendo distancia al objetivo, altitud actual, velocidad, viento, temperatura atmosférica y capacidades específicas del armamento seleccionado. La solución de ataque recomendada apareció en su HUD Head-Up Display: aproximarse desde el norte manteniendo altitud de 8000 metros. Lanzar 2 GBU-53B. Stormbreaker desde distancia de 24 km, permitiendo que las bombas planeen hacia el objetivo guiadas por sus propios sensores internos. Morrison evaluó la solución durante aproximadamente 3 segundos,
verificando mentalmente que tenía sentido táctico. Luego, aceptó la recomendación presionando un botón en su palanca de control. El F-35 ajustó automáticamente su rumbo ligeramente, alineándose para la aproximación de ataque óptima. Pero Morrison, piloto experimentado que era, no estaba satisfecho simplemente con la recomendación de la computadora. Quería verificación visual independiente del objetivo antes de comprometerse al ataque, especialmente dado que las reglas de enfrentamiento para esta misión específicamente requerían confirmación visual positiva para asegurar que no había riesgo de daño colateral a civiles. Activó el PO de designación montado internamente en el F-35, un sistema electro-óptico SHR infrarrojo avanzado que proporcionaba capacidades de vigilancia e identificación de objetivos de alta resolución. El sistema conocido como EOTS, Electro Optical Targeting System, comenzó a escanear el área donde el radar había identificado el objetivo. La imagen infrarroja apareció en una de sus pantallas multifunción, mostrando inicialmente solo vegetación densa que aparecía en diversos tonos de verde y gris en la imagen térmica. Morrison ajustó los controles manualmente, aumentando el zoom y desplazando el punto de enfoque ligeramente hacia el oeste. Súbitamente, ahí estaba la firma térmica inconfundible del BM-21 Grad, visible a través del dosel de vegetación, porque el motor diésel del vehículo, aunque apagado ahora, todavía retenía calor residual que lo hacía destacar contra el ambiente circundante más frío. Morrison podía distinguir claramente la forma rectangular del vehículo y cuando aumentó el zoom al máximo, incluso podía ver las figuras térmicas de varios soldados moviéndose alrededor del vehículo, probablemente realizando mantenimiento o preparativos. Objetivo confirmado visualmente. Morrison murmuró para sí mismo, aunque estaba grabando audio continuo de la misión, que sería revisado posteriormente por comandantes y analistas de inteligencia. Verificó una vez más que no había estructuras civiles visibles en el área inmediata que pudieran ser afectadas por la explosión. El área era vegetación costera relativamente densa, con el puesto militar aislado, exactamente como habían indicado las imágenes satelitales. No había casas, no había carreteras principales, no había señales de actividad civil. El objetivo era legítimo y el compromiso estaba autorizado. Morrison presionó el botón de armar en su consola, lo cual activó las espoletas de las dos bombas GBU-53B Stormbreaker en la bahía de armas delantera. Las luces indicadoras cambiaron de ámbar a verde, confirmando que las bombas estaban completamente activas y listas para lanzamiento. El F-35 ahora estaba a aproximadamente 28 kilómetros del objetivo, acercándose a velocidad de 850 km/h, lo cual significaba que alcanzaría el punto de lanzamiento óptimo en aproximadamente 2 minutos. Morrison verificó todos sus sistemas una vez más. Motor funcionando normalmente, combustible suficiente para completar misión y regresar a base con reservas adecuadas. Todos los sistemas de sensores operacionales. Sistemas de contramedidas listos en caso de que detectara alguna amenaza antiaérea. Aunque no esperaba ninguna dado que el F-35 permanecía invisible a los radares venezolanos. El tiempo parecía simultáneamente acelerarse y ralentizarse durante estos momentos finales antes del lanzamiento de armas. Una sensación que Morrison había experimentado en todas sus misiones de combate anteriores, pero que nunca dejaba de ser ligeramente desorientadora. Su pulso había aumentado de su ritmo de reposo de aproximadamente 60 latidos por minuto a cerca de 85. Una elevación moderada que indicaba estado de alerta aumentado, sin cruzar a territorio de estrés excesivo que podría degradar su desempeño. Su respiración era controlada y deliberada, cada inhalación llenando sus pulmones completamente antes de exhalar lentamente. Una técnica que había aprendido no de entrenamiento militar, sino de un instructor de yoga al que había visitado durante algunos meses, años atrás, para manejar el estrés de múltiples despliegues de combate. A las 4:16 de la madrugada,
Exactamente un minuto antes de la hora actual en nuestro relato, Morrison alcanzó el punto de lanzamiento calculado. Una caja verde sólida apareció en su Doveva, rodeando el objetivo distante e invisible en la oscuridad, acompañada por un tono de audio constante en sus auriculares que indicaba solución de disparo válida. Morrison verificó una última vez que estaba apuntando al objetivo correcto, que las bombas estaban armadas correctamente, que no había tráfico aéreo civil en el área que pudiera ser amenazado accidentalmente. Todo estaba perfecto. Presionó el botón de lanzamiento en su palanca de control 2 veces en rápida sucesión. Las puertas de la bahía de armas delanteras se abrieron automáticamente, exponiendo brevemente las 2 bombas GBU-53B al flujo de aire externo, menos de medio segundo después. Los mecanismos de expulsión neumáticos empujaron ambas bombas hacia afuera y hacia abajo con fuerza cuidadosamente calibrada. Las bombas se separaron limpiamente del F-35, cayendo inicialmente en caída libre, mientras sus superficies de control desplegables se extendían automáticamente. Cada bomba tenía 4 pequeñas alas plegables que se desplegaron inmediatamente después de la separación, transformando la bomba de un proyectil balístico simple en un planeador guiado capaz de volar 70 kilómetros en condiciones óptimas. Los sistemas de guía inercial dentro de cada bomba se activaron instantáneamente, utilizando giroscopios de alta precisión para determinar su orientación exacta en el espacio tridimensional. Simultáneamente, los receptores GPS dentro de cada bomba comenzaron a recibir señales de la constelación de satélites GPS militares estadounidenses, calculando su posición con precisión de menos de 3 metros. Las computadoras dentro de cada bomba, no mucho más grandes que un teléfono celular moderno, pero infinitamente más especializadas y robustas, compararon su posición actual con las coordenadas del objetivo que habían sido cargadas antes del lanzamiento, calculando instantáneamente la trayectoria de vuelo óptima que las llevaría al impacto. Las superficies de control en las alas y cola de cada bomba comenzaron a ajustarse continuamente, respondiendo a comandos de las computadoras de guía, dirigiendo las bombas hacia abajo en un ángulo de planeo de aproximadamente 20 grados, mientras simultáneamente mantenían rumbo preciso hacia el objetivo desde el suelo. Si alguien hubiera estado observando el cielo oscuro en ese momento y hubiera sabido exactamente dónde mirar, habría podido ver 2 pequeñas formas oscuras descendiendo silenciosamente a través de la atmósfera, completamente silenciosas, excepto por el susurro leve de aire pasando sobre sus superficies aerodinámicas. Morrison, habiendo lanzado las bombas, inmediatamente cerró las puertas de la bahía de armas para restaurar las características de sigilo del F-35. Luego comenzó un viraje suave hacia la derecha, para alejarse del área objetivo mientras mantenía el objetivo en el campo de visión de sus sensores. No necesitaba permanecer en el área para guiar las bombas. Una ventaja tremenda de las municiones guiadas modernas, comparadas con generaciones anteriores de armamento, que requerían que el avión de ataque mantuviera iluminación láser continua del objetivo hasta el impacto, exponiendo el avión a fuego defensivo durante periodos prolongados. Las Stormbreaker eran completamente autónomas después del lanzamiento, cada una cazadora independiente capaz de encontrar y destruir su objetivo sin asistencia adicional. Mientras las bombas descendían ahora aproximadamente 15 kilómetros del objetivo y 6.000 metros de altitud, sus sistemas de guía entraron en la fase terminal. Los buscadores de radar de onda milimétrica en la nariz de cada bomba se activaron, comenzando a escanear el terreno directamente adelante con pulsos electromagnéticos de alta frecuencia. Estos radares en miniatura eran capaces de penetrar vegetación ligera y crear imágenes de alta resolución del terreno debajo, incluso en completa oscuridad o a través de nubes densas. Las computadoras dentro de cada bomba comparaban constantemente las imágenes de radar que estaban recibiendo con imágenes de referencia almacenadas en su memoria del área objetivo, buscando el patrón característico que identificaría el BM-21. Específicamente,
A 8 kilómetros del objetivo, el buscador de radar de la primera bomba adquirió un contacto sólido que coincidía con el perfil esperado del objetivo. La computadora de guía refinó instantáneamente su trayectoria de vuelo, haciendo ajustes minúsculos a las superficies de control para asegurar que la trayectoria de impacto fuera precisa dentro de 1 metro. La segunda bomba, siguiendo aproximadamente 206 metros detrás de la primera, adquirió el mismo contacto 2 segundos después y ajustó su propia trayectoria para impactar aproximadamente 5 metros al este de donde impactaría la primera bomba, asegurando que cualquier objetivo que sobreviviera a la primera explosión sería destruido por la segunda en el suelo. El capitán Medina estaba exactamente en ese momento tomando otro sorbo de su café, cuando uno de sus soldados, el sargento primero Luis Ramírez, que había estado fumando un cigarrillo aproximadamente 30 metros al norte del vehículo BM-21, súbitamente gritó y señaló hacia el cielo. «¡Capitán! ¡Escuche eso!». Medina giró rápidamente tratando de determinar qué había alarmado a Ramírez, pero inicialmente no escuchó nada inusual más allá de los sonidos normales de la selva nocturna. Insectos, ocasionalmente un pájaro, el susurro distante de las olas del mar contra la costa. Luego lo escuchó, un silbido distante pero creciente, como el sonido de viento soplando a través de un túnel estrecho, excepto que el sonido estaba claramente viniendo desde arriba y creciendo más fuerte cada segundo. «Todos a cubierto. Ahora ataque aéreo entrante». Medina gritó con todo el volumen que sus pulmones podían generar, dejando caer su taza de café que se estrelló contra el suelo, mientras él mismo corrió hacia el refugio improvisado, que su unidad había excavado aproximadamente 40 metros al sur del BM-21, una zanja de 1.5 metros de profundidad cubierta con troncos y tierra diseñada para proporcionar protección mínima contra fragmentación. Sus 12 hombres reaccionaron con velocidad impresionante producto de entrenamiento repetido, dispersándose inmediatamente del vehículo expuesto y corriendo hacia posiciones de cobertura. Pero el tiempo era un lujo que simplemente no tenían. La primera bomba GBU-53B Stormbreaker impactó el BM-21 exactamente 2.37 segundos después de que Medina comenzara su grito de advertencia. La bomba golpeó el vehículo ligeramente a la izquierda del centro, penetrando a través del techo del Ural 375D y detonando su ojiva de 45 kilos de explosivo de alto poder directamente dentro de la cabina del conductor. La detonación creó instantáneamente una bola de fuego que se expandió a varios miles de grados Celsius, temperatura suficiente para vaporizar literalmente metal. La onda de choque se propagó hacia afuera a velocidad supersónica, arrancando las puertas del vehículo de sus bisagras, destrozando los neumáticos y, más críticamente, deformando y destruyendo los 40 tubos lanzacohetes montados en la parte trasera. Pero la verdadera devastación vino medio segundo después, cuando el calor intenso de la explosión alcanzó los 6 cohetes de 122 nos, que todavía estaban cargados en sus tubos, esperando ser disparados. Los propulsores de cohete dentro de estos cohetes contenían compuestos químicos diseñados específicamente para quemar rápida e intensamente cuando se encendían, y el calor de la explosión de la bomba fue más que suficiente para iniciar ignición catastrófica. Los 6 cohetes detonaron prácticamente simultáneamente, cada uno liberando aproximadamente 20 kilojoules de explosivo de alto poder, más la energía del propulsor mismo. La explosión combinada fue equivalente a más de 200 kilojoules de TNT, creando una bola de fuego secundaria que se elevó 60 metros en el aire y fue visible desde la costa varios kilómetros de distancia. La segunda bomba Stormbreaker llegó exactamente 1.4 segundos después de la primera, impactando en lo que quedaba del vehículo, que ahora era simplemente una masa ardiente de metal retorcido y componentes destruidos. Esta segunda explosión fue casi redundante dado el nivel de destrucción ya infligido, pero aseguró absolutamente que no quedaba nada salvable del BM-21G.
Fragmentos de metal fundido fueron lanzados en todas direcciones, algunos viajando más de 300 ms antes de caer a tierra, creando pequeños incendios secundarios en la vegetación seca circundante. El capitán Medina, que había logrado llegar al refugio y tirarse al suelo apenas medio segundo antes de la primera explosión, sintió la onda de choque pasar sobre él como un puño gigante invisible, presionando el aire de sus pulmones y temporalmente ensordeciendo sus oídos. Tierra y escombros llovieron sobre el refugio durante varios segundos después de las explosiones. Cuando finalmente levantó la cabeza cautelosamente y miró hacia donde había estado su BM-21, vio solamente un cráter humeante de aproximadamente 8 metros de diámetro, rodeado por escombros ardientes y vegetación incendiada. El vehículo simplemente había dejado de existir como entidad reconocible, milagrosamente, dado lo cerca que habían estado de la detonación. Ninguno de sus 12 soldados había sido muerto. 3 habían sufrido heridas relativamente menores por fragmentos y uno tenía un tímpano perforado por la onda de choque. Pero todos estaban vivos, aunque severamente conmocionados y desorientados. Medina se dio cuenta con amarga ironía que probablemente habían sobrevivido precisamente porque la primera bomba había impactado el centro del vehículo en lugar de detonar como explosión aérea diseñada para matar personal, y porque la mayoría de la energía explosiva había sido dirigida hacia arriba en lugar de hacia afuera, horizontalmente por la geometría del vehículo, que contenía la explosión hasta que fue completamente destruido. Los operadores de los cañones C2 ubicados a 500 metros de distancia nunca tuvieron oportunidad de disparar un solo tiro. Para el momento en que escucharon el silbido de las bombas descendiendo y trataron de localizar visualmente las amenazas en el cielo oscuro, las bombas ya habían impactado. Incluso si hubieran detectado el F-35 de alguna manera imposible y abierto fuego, las probabilidades de impactar un objetivo a 8.000 metros de altitud con cañones antiaéreos, diseñados para objetivos de baja altitud, habrían sido esencialmente cero. Habían sido completamente irrelevantes para la defensa del objetivo. En el F-35, Morrison observó las explosiones a través del EOTS y vio cómo 2 manchas blancas estallaban en la selva negra. Confirmó que el objetivo había sido destruido y comunicó por radio que el sistema de lanzacohetes estaba neutralizado, que los impactos eran precisos y que no se detectaba actividad hostil en la zona. Desde el centro de mando le respondieron con calma profesional. Felicitaron la misión y autorizaron el egreso mientras ellos asumían el seguimiento del cuadro táctico. Mientras viraba hacia el norte y salía del entorno costero venezolano hacia espacio aéreo internacional, todos los paneles de alerta del F-35 permanecían en silencio. Ningún radar lo fijaba. Ninguna batería antiaérea reaccionaba. Morrison sabía que, en tierra, la cadena de mando enemiga todavía no había terminado de entender qué había pasado cuando él ya se alejaba rumbo a Florida. Había entrado como un fantasma, golpeado con precisión quirúrgica y desaparecido sin haber sido visto por ningún sensor local. En el lado venezolano, el primer reporte salió de la posición atacada unos minutos después de la detonación, cuando el capitán Medina consiguió reagrupar a sus hombres y establecer un enlace de radio con su superior inmediato. El informe fue confuso, marcado por el humo, los gritos y la conmoción, pero el mensaje central era claro: ataque aéreo sin aviso previo. 2 impactos de precisión. El BM-21 completamente destruido y varios heridos que requerían evacuación médica. Nadie había visto aviones ni escuchado sirenas de alerta. Todo había ocurrido en cuestión de segundos. El teniente coronel que recibió el reporte elevó la situación a niveles superiores, sin perder tiempo. En menos de media hora, oficiales en Caracas estaban siendo despertados con la noticia de que una pieza clave de artillería había sido aniquilada en la costa sin que los radares hubieran registrado nada útil. Los analistas revisaron las grabaciones de los P-18 y de otros sistemas de vigilancia, cuadro por cuadro, buscando cualquier eco anómalo.
No encontraron nada convincente, ninguna traza clara, ningún indicio sólido de intrusión. Solo ruido y luego una interrupción abrupta en las comunicaciones desde la posición del BM-21. En ese contexto, un analista joven se atrevió a sugerir que el ataque encajaba con el perfil de un F-35 operando en modo de sigilo. La idea implicaba reconocer que los sistemas existentes eran prácticamente ciegos ante una plataforma de quinta generación, y por eso fue rechazada de inmediato en la reunión formal. Sin embargo, en conversaciones privadas, los especialistas en radares admitieron que la explicación era técnicamente sólida. Si se trataba de un F-35, el país había sido golpeado por algo que no podía ver ni detener con los medios actuales. El análisis posterior del ataque dejó lecciones claras para ambos bandos, para Venezuela. La principal fue que su defensa aérea, basada en tecnología soviética antigua, podía seguir aviones y helicópteros convencionales, pero estaba casi indefensa ante una aeronave diseñada desde cero para reducir su firma de radar y térmica. Cualquier sistema de artillería de largo alcance o radar costero desplegado cerca del litoral quedaba expuesto a ataques puntuales lanzados desde altitud y distancias seguras, sin inversión en sensores modernos, redes de mando más flexibles y defensa en capas. La capacidad de disuasión quedaba seriamente cuestionada. Para el alto mando venezolano, el golpe no solo significó la pérdida de un sistema de artillería, sino una señal incómoda hacia adentro y hacia afuera. Si un solo ataque podía borrar una pieza tan protegida, ¿qué podía ocurrir con bases aéreas, depósitos de combustible o nodos de mando? En los informes internos comenzaron a aparecer términos como modernización urgente, dependencia tecnológica y vulnerabilidad estructural. Palabras que hasta entonces se reservaban para debates teóricos y no para describir un incidente concreto ocurrido en su territorio litoral esa madrugada tensa. Para Estados Unidos, la misión confirmó que el F-35 ya no era solo un programa costoso, sino una herramienta operativa madura. Una sola aeronave, combinando sigilo, fusión de sensores y munición de precisión, había logrado lo que antes habría requerido una fuerza mucho mayor, más aviones y más riesgo político. Las bombas GBU-53B Stormbreaker también demostraron su valor al localizar y destruir un objetivo camuflado bajo vegetación densa, algo que habría sido muy difícil para municiones guiadas por láser o para bombas que dependen solo de coordenadas estáticas. En los informes internos, la operación fue descrita como un ejemplo de manual de cirugía aérea, impacto máximo sobre el objetivo, exposición mínima de la plataforma, 0 bajas propias y un mensaje político claro para cualquier actor que pensara en amenazar rutas marítimas críticas con sistemas aparentemente seguros en la costa. Morrison aterrizó de vuelta en Homestead después de un vuelo de retorno sin incidentes. En el debriefing repasó la misión fase por fase, mientras los analistas revisaban las imágenes grabadas cuadro a cuadro y confirmaban que las reglas de enfrentamiento se habían cumplido. El uso de sigilo, la selección del armamento, el perfil de aproximación y el egreso fueron evaluados como referencia para futuras misiones similares. Su comandante le ofreció el día libre, pero él pidió volver a volar esa misma tarde. Sabía que misiones como esta, aparentemente sencillas en el papel, serían cada vez más frecuentes en un mundo donde la superioridad tecnológica decide quién ve primero y quién nunca llega a ver el golpe que lo destruye. Si este análisis de cómo un F-35 estadounidense neutralizó un sistema de lanzacohetes venezolano en zona costera, te ayudó a entender mejor las capacidades de la guerra aérea moderna y las realidades tácticas del combate del siglo XXI. Suscríbete al canal para más contenido de análisis militar y deja tus comentarios sobre qué otros escenarios te gustaría que exploremos en próximos videos. Aviso importante. Este análisis presenta un escenario completamente ficticio, diseñado con fines educativos para ilustrar capacidades militares documentadas públicamente
y tácticas modernas de combate aéreo, pero no representa eventos reales que hayan ocurrido.